Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Entonces unimos Buenos Aires con Miami. Bienvenidos para todos a una nueva emisión aquí de Todo Pasa por TV Radio Miami. Estamos muy bien, gracias a Dios, y hoy con un invitado, un nuevo invitado, que es argentino también, y que es un invitado muy joven y muy destacado con todo lo referido a el tema de legalización o no legalización del aborto en la Argentina, que se está tratando, Agustín, en estos momentos, por estos días, en el Congreso de la Nación, aquí en Buenos Aires. Sergio, ¿sabés vos que esta discusión en la Argentina del aborto lleva 100 años ya? Casi 100 años, sí. Casi un siglo. Es impresionante que ha pasado millones de cosas en el mundo en 100 años y la Argentina no ha podido obtener una convivencia para resolver el problema del aborto. Totalmente. Y esa grieta está instalada en la Argentina, está promocionada desde el exterior también, no solamente acá, en fronteras adentro de nuestro bendito país, la República Argentina, sino que ONG de algunos megas millonarios, como es el caso del señor Soros, el famoso húngaro, que él mismo dijo, Agustín, en varios reportajes, que él ante el dinero no tiene moral. O sea que si para ganar fortuna tiene que dejar la moral del lado, no tiene ningún inconveniente. Textual, traducción textual, no interpretación de quién les habla o de quién fuera. Así que, ¿qué te parece si le damos la bienvenida justamente a nuestro invitado? Sí, como no, por supuesto, le damos la gentil recepción. Yo diría que me hiciste acordar que a esas definiciones de Soros podríamos asimilarlas a las mismas de Trump y a las mismas de Cristina Kirchner. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buen día. Elías Badalassi, doctor pro vida de la Argentina. ¿Cómo estás, Elías? Hola Sergio, hola Agustín, buen día. No sé muy bien qué horario sea por allá, por Miami, pero bueno, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Acá estamos invadidos por el virus, el COVID-19, después de un breve, digamos, lapso de un par de semanas donde parecía que todo iba en declinación y podríamos pensar en volver a la normalidad, se está reagravando la cuestión. Hay un nuevo récord de muertos y un nuevo récord de infectados. Mientras tanto, ustedes están entrando en un tema que lleva 100 años en la Argentina, que es el aborto. ¿Cómo ves el problema? ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, a ver, realmente preocupante. Respecto del tema del COVID, está pasando a nosotros lo mismo. En realidad nunca bajamos, nunca descendió, está todo bastante complicado. Y en relación a tu pregunta del aborto, la verdad que llama mucho la atención, porque vinculándolo con el tema del COVID, es totalmente inoportuno meter este tema nuevamente a debate en un año tan trascendental como el que nos está atravesando. Elías, sí. El número que yo leí por ahí habla de que en la Argentina mueren cada año 170.000 mujeres por el tema precisamente relacionado al aborto. ¿Es cierto? ¿Estos números son reales? No, el número está tremendamente inflado. Mirá, dentro de los números oficiales, esos son los que mayormente difunden las diferentes ONG que reciben dinero, por ejemplo, de Soros o de la IPPF y demás. Pero los números oficiales que cuentan el ingreso de mujeres y que terminan falleciendo en los hospitales o clínicas por causas vinculadas con embarazo, parto o aborto, es muy bajo, es menos de 100 en Argentina. Si uno va al núcleo duro de la realidad, las mujeres que murieron a causa de aborto en un promedio de año tras año es alrededor de 36, 37 el número. O sea, es muy bajo realmente, en comparación con lo que tratan de hacer creer que es imposible de demostrar. Es simplemente un número que lo exageran y todos lo mencionan hasta que se vuelve la moda, digamos, de decirlo. Es una manera de crear la psicosis y de manejar justamente en manada a la gente, como es la estrategia siempre de todo lo pseudo izquierda, ¿no? O todo lo que tenga que ver con ello. A ver, si hablamos, este programa se ve en el mundo, ¿no? A través de todas las asociaciones estratégicas que tiene precisamente TV Radio Miami, con Radio Mercosur, con Radio Vaticana, con Radio Francia Internacional y también con la radio de las Naciones Unidas. Entonces, para que
las personas de otros continentes, países, ciudades y culturas, Elías, comprendan, y que no sean argentinos, claro está. Digo, la Constitución de la Nación de la República Argentina, ¿es pro vida? Sí, indudablemente. Es provida por diferentes situaciones. Ya si arrancamos, la Constitución de la República Argentina tiene un preámbulo que directamente se refiere a Dios. Por lo tanto, es una constitución que moral, éticamente y también de una manera un tanto religiosa, tiene ese enfoque en el respeto a diferentes situaciones tradicionales que nosotros tenemos en nuestro país. También sabemos que en gran parte la Constitución de Argentina es una copia de la de Estados Unidos, en una gran parte, pero todo lo que tenga que ver con lo que son los tratados internacionales que competen a Latinoamérica, hay una enumeración muy buena, muy interesante, como es, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, o la Convención de los Derechos del Niño, que Argentina firmó y ratificó en la última reforma constitucional, que fue en 1994, y ahí es claro, ahí ya queda expreso de que se reconoce a la persona como sujeto de derechos desde la concepción, en otros términos se lo reconoce como humano desde la concepción, y en la misma ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, en 1990 en Argentina, dice directamente que se lo reconoce al por nacer como niño. Entonces, cualquier ley que en Argentina mencione la palabra niño, se la tiene que interpretar en base a la Convención de los Derechos del Niño como desde la concepción. Así que claramente es provida en estos términos, claramente protege la vida desde la concepción y promueve, de hecho, la protección desde ello. Te cierro con esto. Esto está todo englobado en el artículo 75, inciso 22, que es aquel que incorpora todos los tratados. Pero un inciso más adelante, el inciso 23, habla de la protección de la seguridad social y de los beneficios a la embarazada y también al niño por nacer. Y son beneficios que hoy en día en Argentina se ven mucho porque estamos hablando de asistencias económicas, estamos hablando de subsidios, estamos hablando de diferentes beneficios o entregas de alimentos, entregas de pañales, entregas de medicamentos y demás. La protección es absoluta, fijémonos. Si reconoce la vida desde la concepción y ordena protegerla en cuanto a beneficios de la seguridad social, seguramente también está reconociendo su vida para protegerla como un derecho a vivir. Así que sí, indudablemente es pro vida. Elías, Claro. en el 2018 también se debatió esta ley, esta presunta ley, y yo diría por un pequeño margen quedó relegada. Ahora aparece, entre otras cosas, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que dice que la Argentina necesita, y es más urgente que nunca, tener esta ley. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés, por ejemplo, del director de Human Rights Watch para meterse en la ley argentina? Bueno, yo creo que hay diferentes intereses internacionales vinculados con todo esto. Argentina lamentablemente está englobada dentro de la que se le denomina los países periféricos, los países tercermundistas, en cuanto a los puntos de vista económicos. Se la vincula a la par de cómo se puede vincular a cualquier país de África, como por ejemplo. Y ya se han visto años atrás cómo las diferentes negociaciones internacionales a la hora de dar préstamos o beneficios a países africanos estaban vinculados con la incorporación de diferentes leyes de género, hoy le llaman de esa forma, leyes vinculadas con la planificación familiar, pero no en el sentido de cuidar a la familia o darle un beneficio a los hijos, sino directamente promover el aborto. Yo creo que todo está vinculado con eso. Hay toda una movida política dentro del punto de vista económico, que ahí tenemos el FMI, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo y tenemos unos cuantos más. Después hay todo un conjunto de lo que vendrían a ser filántropos como Soros, que están, o los Rockefeller, o en gran parte los Clinton, que están vinculados más con una movida o una política particular progresista, que tiende a favorecer, digamos, la propagación de estas políticas, que son las de ideología de género y aborto. Y por último tenemos algunas asociaciones o agrupaciones que se van moviendo
digamos, en base a lo que nosotros entendemos como nuevo orden mundial. Nos encontramos con, por ejemplo, la ONU o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que trabajan en base a todo esto y dan diferentes bajadas, o por ejemplo, algunas privadas, como la IPPF, la International Parkinson Federation, que da diferentes bajadas de línea a sus sedes locales, como en Argentina ocurre siendo Fundación Huespe, Casa Fusa, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, el CELS, el CEDES y otras agrupaciones más que tendrían que estar luchando por derechos de los argentinos y están en realidad luchando por intereses financieros internacionales. Elías, entonces, interpretando lo que acabas de decir, no sería casualidad que justo el mismísimo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, haya enviado este nuevo proyecto para intentar legalizar el aborto en la Argentina en estos momentos, donde justamente Guzmán, el ministro de Economía, está tratando claramente de conseguir un nuevo respaldo del FMI. Es decir, que en el alineamiento de lo que acabas de decir, esto lo podemos asociar, digo, también al momento en que nuevamente este gobierno, o el kirchnerismo en general, pero con esta gestión de un año, decide hacer este envío al Congreso de la Nación. Sí, sin lugar a dudas. Mira, si nos remitimos al 2018, como decía Agustín, nosotros tenemos que entre el 2015 y el 2018 el gobierno anterior estuvo intentando hacer gestiones de préstamos que consiguió en su momento, pero con la dureza de tener que promover este tipo de políticas. Ahora, hoy en día, si nos remontamos al año 2020, una vez que vuelve la comitiva del FMI a ver cómo vienen esas políticas siendo ejercidas en nuestro país, en el mismo momento que la comitiva llega a Argentina, salen a decir, en un mes presentamos la ley de aborto. Esto pasó a principios de noviembre. Entonces, claramente hay una relación, claramente hay una presión internacional por préstamos ya otorgados y por diferentes otras situaciones que seguramente se están desarrollando, algunas conoceremos, otras no, pero esto es claro, esto es bien visible. El FMI vino y así como pasó hace 2 años, nuevamente está ejerciendo presión para que se vote de esta manera. Y por lo que tengo entendido hay diferentes diputados y senadores que ya lo están diciendo, que la presión que se siente en relación a esta intención de votar, hasta incluso en contra de sus propias voluntades, se siente desde afuera. Se siente que es una presión muy superior al orden nacional. Te pregunto, Elías, el confinamiento a consecuencia del COVID-19 parece ser uno de los factores que ha, de alguna manera, incrementado el tema de las relaciones sexuales. Seguramente de ahí vienen las posibilidades de que se auspicie el aborto ante una circunstancia no querida. ¿Tú crees que eso puede estar influyendo en este momento para que se desespere por de una vez por todas sacar la ley? No particularmente. Puede llegar a ocurrir de que sí, acá en nuestro país, en realidad nosotros tenemos educación sexual, pero muy mal dada, muy mal impartida. En realidad se da con una bajada de línea política vinculada con promover justamente políticas de género, y no tanto con la prevención, digamos, de la transmisión de enfermedades, o incluso de llegar a un embarazo. Pareciera de que esa parte no se enseña demasiado bien, se enseña más el respeto por el otro y elegir a cada quien como uno quiera, pero no tanto el cuidarse. Puede estar vinculado, pero yo creo que no ha variado demasiado, digamos, en cuanto a lo que es el confinamiento, con lo que Argentina, por ser un país tercermundista y con todo lo que eso conlleva, Mirá, yo tengo información, Elías, de que hubo situaciones en distintos barrios de Buenos Aires donde funcionaban organizaciones o centros de salud que proveían, por ejemplo, algún tipo de antídoto a la posibilidad de un embarazo no querido, ¿no? Y desde hace unos meses, desde febrero prácticamente, este asunto parece ser que desapareció de la gratuidad y la gente se quedó sin el elemento. ¿Esto puede contribuir a que esto ahora sea desesperante o sea inmediato
llevar a la situación de finalmente tener esta ley? A ver, puede llegar a ser, pero yo no creo que sea lo primordial. Yo creo de que eso, a lo sumo, será una estrategia más del gobierno para poder llegar a tener el justificativo de decir, ahora lo necesitamos. Pero no creo que sea algo mayor a eso. En realidad te vuelvo a decir, la educación está muy mal dada en ese sentido. Entre otras cosas, la abstinencia pareciera que está prohibido enseñarla, por ejemplo, como para dar el ejemplo, y los cuidados están más vinculados con tratar de hacer creer que el aborto es un derecho. Entonces, en vez de vincular a la familia y generar vínculos de amor, se llevan más a la búsqueda del placer desenfrenado y después la solución de problemas desde otra perspectiva de la que tenemos nosotros. Pero creo que si ocurrió, así como las fuentes que vos tenés informan, es solo al modo de poder llegar al punto de vista de hoy, de decir tenemos el justificativo para promover esto. Simplemente sería esa la intención. Elías forma parte de la estrategia política / comunicacional o relato de la ola verde, en este caso, que son los que representan simbólicamente a quienes están a favor del aborto. Digo, aquí en la República Argentina, al menos. Digo, siempre se dice que esto es un tema de salud pública, al cual el hilo conductivo que venimos teniendo en esta conversación. ¿Por qué crees que siempre se atribuye desde ese modo, o si realmente es un tema de salud pública o no, concretamente lo que se está discutiendo en este caso? Claro, bueno, a ver, primero habría que analizar qué es salud pública y cómo eso puede llegar a repercutir en nuestro país. Pero básicamente la salud pública es la protección de todo ciudadano, y nosotros arrancamos la entrevista diciendo de que se reconoce a personas desde la concepción, a todo argentino, no nacido, sino simplemente ya desde ser concebido, se lo reconoce como niño, como persona y como ser humano. Entonces, en ese sentido, la salud pública debiera de protegerlo a sí mismo. Entonces nos encontramos con que es una falacia de todo punto de vista, hablar de la protección de todo ciudadano en cuanto a su salud, si se va a descartar a alguno de nuestros compatriotas. Ahora, además, para que se reconozca el aborto como salud pública, tendríamos que considerar de que el embarazo es una enfermedad. Entonces, de esa manera se necesita que la salud sea la que intervenga y se den los medicamentos suficientes o los tratamientos necesarios para finalizar esa enfermedad que es el embarazo. Bueno, eso no es así. Sabemos que biológicamente un embarazo no es una enfermedad, sino que es un proceso natural de cómo nosotros nos vamos reproduciendo y vamos poblando, digamos, las naciones. Entonces, claramente salud pública no puede ser. ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar, al menos en nuestro país, este argumento? Bueno, el poder pasar por arriba de cualquier Estado federal o de cualquier provincia. ¿Por qué? Según nuestra Constitución, lo que es salud pública y educación no fue delegado por las provincias, lo que vendría a ser en Estados Unidos, los temas competentes a salud y educación no fueron delegados, son propiedad, digamos, competencia de los estados, no de la nación. Entonces, en ese sentido, cualquier tema que tenga que tratarse en relación a educación o a salud, lo tiene que tratar el propio Estado, no se puede meter la nación, tiene que tratar la propia provincia en nuestro país. No se debería poder meter la nación. Ahora, todo eso lleva a un desarrollo distinto, porque nosotros tenemos, siempre que en Argentina se crea un derecho, lo que hace es buscarle la vuelta para vulnerarlo, digamos, o para viciarlo. Existe algo llamado orden público, que es lo que dice el proyecto de ley de legalización del aborto 2020, y al poner esa frase, que esto es de orden público, quedan eximidas las provincias, quedan eximidos los estados de tener que responder en ese sentido, y se hace cargo a la nación de resolver esta cuestión. Al decir, esto es salud pública, pero es de orden público, no me importa lo que digan las provincias cuando salga esta ley, ni siquiera la van a tener que ratificar, se les va a imponer a cada uno de los estados que la cumplan. Entonces, viene de la mano de eso, viene vinculado en ese sentido toda esta cuestión, es simplemente una estrategia
En principio inició, yo entiendo de que por error, tratando de darle un poco más de facultades a los gobernadores, y en el 2018 no lo decidieron tomar, fue algo que lo dejaron pasar. Yo fui de los primeros en salir a decir, son los gobernadores los que tienen el derecho de decir esto no va a entrar en mi provincia porque es salud pública, y lo terminaron usando en contra, digamos. Hubo diferentes negociados que permitieron de que la nación se siga haciendo cargo. Y hoy en día es expreso, hoy en día ya dice orden público el proyecto. Está más que claro, Agustín, estamos ya seguramente en el final. Sí, yo querría preguntarle, la última es si Argentina está en condiciones de dar garantías de salud a las mujeres que tengan la necesidad de abortar. ¿Estamos preparados para una situación que pueda de alguna manera desbordarse? Bueno, muy buena la pregunta porque mayormente no se hace y te la agradezco y agradezco por la entrevista. No, claramente Argentina en cuanto a nación, en cuanto a todo el conjunto de las provincias y toda su población no está para nada preparado. Nosotros nos encontramos con que hay muchos tipos de enfermedades todavía que son tranquilamente evitables, pero que no han sido saneadas y solucionadas en las provincias del norte, sobre todo, que son provincias bastante más pobres, y tenemos otras complicaciones también distintas, pero otras complicaciones en el sur. Solamente quizás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizás en Rosario, tal vez dentro de lo que es Santa Fe, o quizás algún sector en particular de Buenos Aires, provincia pudiera llegar a tener la posibilidad de brindarle todas las herramientas, pero la verdad es que no, o sea, tenemos un gran conjunto, más de 20 provincias que no están preparadas, ni siquiera tienen, y esto es necesario decirlo, ni siquiera tienen camillas para recibir a toda la gente que hoy en día está siendo contagiada por COVID, y el proyecto de ley dice, por ejemplo, que en 10 días del requerimiento tienen que producirles el aborto. ¿Qué vamos a andar sacando a los enfermos para hacer entrar a las mujeres que se practiquen los abortos? Hay lugares donde ni siquiera tienen gasas, o no tienen hospital público en la provincia. Yo he tenido conocidos que se han ido de una provincia a otra provincia limítrofe para ser atendidos. Bueno, ¿cuál es la garantía acá? No existe, es algo irreal realmente. Vale la pena ya en el final entonces, Agustín, decir que el pasado 28 de noviembre, se denominó 28N, hubo justamente una movilización feroz de la ola celeste, que es lo que simboliza obviamente a la gente pro vida. Bueno, en 505 ciudades de la República Argentina, 505, hubo gente en las calles y con caravanas con sus autos particulares, y aquí mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo 300.000 personas justamente reunidas, así que en la suma supera varios millones que estaban en contra de esta posibilidad de legalizar en estos momentos, como siempre, el aborto en la Argentina. Bien, muy bien, muchísimas gracias Sergio, y nuestro invitado de lujo realmente nos fue respondiendo cada una de nuestras inquietudes. Ojalá el sistema argentino político apunte a una ley realmente justa y que beneficie fundamentalmente para que no haya un desborde en esta situación que estamos discutiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Muy bien, gracias Sergio, que tengas un buen día y seguramente en cualquier momento estamos de nuevo en contacto. Totalmente, gracias a vos, Agustín, y hasta el próximo reportaje internacional aquí en Todo Pasa en TV Radio Miami. Así es. Hacemos la pausa, venimos enseguida.